Hoy quiero que me ayuden a estudiar lo que la Biblia dice que somos como iglesia, y para esto lo voy a invitar a que miremos un texto bíblico. Yo voy a utilizar dos versiones, pero le invito a que usted vaya por favor a la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, por favor. Vamos a buscarlo aquí. Jorge me va a ayudar con la versión TLA ahora cuando la necesitemos. Muy bien, aquí está. Vamos a leerlo en dos partes, en dos etapas. Mire lo que la Biblia dice que somos nosotros y cómo es la iglesia. Y vamos a empezar a desarrollarlo, por favor, capítulo 2. Empezamos con el versículo 4. Entonces vamos a leer del 4 al 8, por favor. Usted lo va a leer ahí en su Biblia. Observe lo que dice el texto. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Perdón. Siempre es que es un poquito incómodo así. Pero vamos, por favor, yo le voy a pedir que usted le preste atención a esto. Resulta que en la Biblia, aquí en la primera epístola de Pedro, no solamente habla de usted y de mí como miembros de la iglesia, sino que también habla del que es el principal en la iglesia, que es el Señor Jesús. Y estos 5 versículos que usted leyó básicamente hablan del Señor Jesús. Entonces yo le voy a pedir que usted por favor observe lo que la Biblia dice. Y establece una relación entre el cristiano y el Señor Jesús. Pero observe esto. El versículo 4 empieza diciendo algo que tenemos que hacer para poder cumplir nuestra tarea en la iglesia. Lo primero que usted encuentra aquí en la Biblia es que dice acercándoos a él. Acercándoos a él. Para poder cumplir mi tarea dentro de la iglesia, yo tengo que cumplir un requisito fundamental. ¿Cuál es? Necesito acercarme a él. ¿A quién? ¿Qué dice la Biblia que es el Señor? Aquí van a encontrar usted una serie de nombres con los que se conoce al Señor. Vamos a empezar a leerlo. Si en la Biblia dice que yo debo acercarme a él, ¿quién es él? ¿Quién es el Señor? ¿Por qué es tan importante dentro de la iglesia? Lo primero que aquí dice la Biblia, a él se le reconoce como piedra viva. Obsérvenlo, piedra viva. Seguramente usted lo ha leído antes. De los evangelios al Señor se le conoce como la roca. Ustedes han leído el pasaje de Mateo 7, en el que dice que uno puede edificar sobre dos fundamentos, la arena y la roca. Y cuando la Biblia habla de la roca, se refiere a Jesús. Y aquí compara la iglesia con una edificación. Si usted se fija, lo está comparando con una edificación y empieza desde el cimiento, la parte de abajo. Uno tiene que hacer un hueco para echar el cimiento. Y empieza diciendo que la base de esta edificación se llama Jesús y lo llama la piedra principal de la edificación. ¿Por qué lo llama viva? Precisamente porque resucitó. Lo llama piedra viva, así lo dice, y simplemente porque comunica vida. Digámoslo de esta manera: Jesucristo no solamente es la base de la iglesia,
sino que es el que la sostiene. Y algo más, el que le transmite vida. La iglesia es un cuerpo vivo, pero es vivo porque el que la gestó y el que la sostiene está vivo. Jesucristo resucitó. Y lo llama aquí de esta manera, lo llama piedra viva al Señor Jesús. ¿Qué más dice acerca de él? ¿De qué otra manera se conoce? Observe por favor el mismo versículo 4. Después de que dice piedra viva, dice algo más acerca de él. Desechada ciertamente por los hombres. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Hoy día rechazan a Jesús. Pero este rechazo no viene desde ahora. Hagamos un poquitico de memoria. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús nació? Herodes lo mandó a buscar. ¿Sí recuerdan? Tenía menos de 2 años y mandó a buscarlo para quitarle la vida. O sea, sabía que iba a ser el rey o que era el rey y lo rechazó como rey al Señor Jesús. Lo desechó, buscó quitarle la vida. Así que desde muy pequeñito al Señor Jesús lo han venido rechazando. Cuando comienza su ministerio, le llevan un endemoniado que estaba cojo y ciego, y fue y lo sanó, expulsó el demonio. ¿Y qué dijeron los fariseos y los saduceos? Que había expulsado el demonio por medio de Belcebú. ¿Recuerdan? Eso está en Mateo capítulo 12. Lo dijo así. Y no lo aceptaron y la nación judía rechazó al Salvador. Siempre lo han rechazado. Luego más adelante, cuando lo iban a crucificar, cuando lo cogieron, todo el pueblo judío, cuando Pilato les dice, ¿a quién quiere que les suelte? ¿Recuerdan? A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás, que era un delincuente. Y todo el pueblo empezó a gritar y no dejaron escuchar a nadie más. Y lo que gritaban era lo siguiente: queremos que nos suelten a Barrabás. Y rechazaron a Jesús. Cuando la Biblia dice que es una piedra viva que ha sido rechazada por todos los hombres, tiene absolutamente toda la razón. Miremoslo de allá para acá, nada más. Hoy día, si una persona habla del Señor Jesús, es casi que está loco, podríamos decirlo de esa manera. Porque para la sociedad, que tiene intereses completamente diferentes, intereses muy personales, la parte espiritual no cabe y la rechazan. Hoy día, los que creen no tener necesidad del Señor, igual lo rechazan. Así que si usted hace memoria conmigo, desde casi que el momento de su nacimiento, desde que Jesús nació, hasta ahora 2000 años después, lo que dice este pasaje de 1 de Pedro se ha cumplido. Siempre ha sido rechazado. Siempre ha sido rechazado. Pero resulta que es la piedra viva, la que sostiene la edificación que se llama iglesia, y ha sido rechazado toda la vida. ¿Qué más dice 1 de Pedro acerca de Jesús? En el versículo 4, después de que dice desechada ciertamente por los hombres, viene la posición de Dios. Mas para Dios escogida y preciosa. Observe esto, es interesante. Lo llaman la principal piedra del ángulo, roca viva. Después expone la posición de las personas. Las personas lo han rechazado toda la vida. Y luego de esto también en la Biblia dice que para Dios es apreciada y amada, valorada. ¿Qué significa esto de escogida y preciosa? Es como si la Biblia dijera, es de muchísimo valor, de muchísimo valor. O sea, el Señor para el Padre es de muchísimo, pero muchísimo valor. También lo llama piedra angular, usted lo puede leer en los versículos siguientes que leímos ahora. Es como si la Biblia dijera, es sobre la que descansa toda la edificación, absolutamente todo. Es como si la Biblia dijera, es de máxima importancia. El Señor es de máxima importancia. Es como si la Biblia dijera, es el que determina la solidez de toda la estructura, el Señor Jesús. Y le voy a invitar a que lo miremos, por favor, en la tele, a este versículo 4, Jorge, si me lo pone aquí, por favor.
Primera de Pedro 2, mire cómo lo dice así. El nuevo pueblo de Dios, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. A veces no nos damos cuenta de esto, pero ustedes esto. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, Jesús, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Y me impacta que este texto lo dice así. La piedra que Él escogió. Estamos hablando de una estructura. En los versículos siguientes lo llama piedra angular. La piedra angular en una construcción, aquí en la Biblia se refiere a la piedra más grande sobre la que reposa casi que toda la edificación. Y la Biblia dice que Jesucristo es efectivamente eso. Es exactamente eso. El que le da solidez a la iglesia. Una iglesia sin Jesucristo no sería iglesia. Estaría completamente perdida. Así que contamos nosotros con Jesús, que es la máxima bendición que tenemos en la iglesia, y termina diciendo que el que creyere en Él más adelante dice, no será avergonzado. Pero dice algo más. Yo voy a invitar a que usted, por favor, observe el versículo 8. Mira el 8, hablando acerca de Jesús, lo muestra como una piedra que es la que sostiene toda esta estructura que se llama iglesia. Para explicar lo que la Biblia dice que somos nosotros, tenemos que partir de lo que es Jesús. Y en el versículo 8 dice así, por favor mírenlo, dice, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Algo más dice acerca de Jesús. Ya hemos leído varias cosas. Lo primero es que está vivo y es el que sostiene la estructura. Lo segundo es que los seres humanos lo desechan y lo han desechado toda la vida. Lo tercero es que para Dios es sumamente valioso, supremamente valioso. Pero aquí dice algo más. Aquí dice, llamando a Jesús la roca, dice que es piedra que hace caer, que es tropezadero para muchos. ¿A quiénes se refiere? ¿A quiénes hace caer? Al que lo considera inservible, al que considera que no vale la pena, al que considera que está perdiendo el tiempo. Entonces la Biblia dice que el mismo evangelio y la misma palabra de Dios y el Señor Jesucristo lo va a hacer caer, o va a ser para él un tropiezo enorme. ¿A quiénes? A los que ya tienen un programa de vida diseñado, pero sin Dios. Para esas personas, Jesucristo es un tropezadero. No es una bendición, como para usted y para mí. Es un tropezadero. De esta manera es absolutamente. Los que tienen una filosofía de vida aparte de la bíblica, los que piensan que no necesitan a Dios, sino que todo lo que necesitan está aquí en la tierra y no tienen que buscar absolutamente nada más, o que simplemente yo lo puedo buscar de tiempo en tiempo y no necesito invertir tiempo en él. Para esos, la Biblia dice que el Señor Jesucristo se va a convertir en piedra que hace caer. Lo va a terminar tumbando. En otras palabras, para el que no lo acepta como Señor y Salvador, y tiene algo más, no acepta la Biblia. Sencillo. Para esa persona no es una piedra viva. Para esa persona es una roca que lo va a tumbar, lo hace caer. Y lo que la Biblia enseña, lo hemos leído usted y yo hoy, es que es la base fundamental de esta estructura que se llama iglesia. Si Él es la base y el fundamento, ¿qué somos nosotros entonces? Ya hemos venido estudiando que nuestra tarea es estar consagrados delante de Dios. Pero ¿cuál es nuestro papel en la iglesia? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer nosotros?
Si la tarea es estar consagrados, y hemos venido tocando este tema durante estos días, ¿qué más dice la Biblia? A ver, ¿qué papel juego yo ahí? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a mirar algunos textos de este mismo pasaje. Y le voy a invitar a que usted por favor lo mire conmigo. Vamos a empezar por el versículo 5. Y aquí dice claramente quiénes somos nosotros y después le voy a invitar a que leamos el 9 y el 10. Pero por favor deténgase aquí en su Biblia. Porque aquí este texto le habla a usted y a mí. Lo que este texto dice no es solamente para el apóstol Pedro, que estaba en aquella ocasión siendo instrumento de Dios con la palabra de Dios. No, es para todo el que acepta a Jesús como Señor y Salvador. O sea, que usted está aquí incluido también dentro de estos versículos, el versículo 5 y los versículos 9 y 10. Miren lo que dice en el 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y vamos al 9 y al 10. Y en el 9 y en el 10 dice así: mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vea lo que dice en el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Observa esto tan maravilloso. Leímos la primera parte. ¿Quién es Jesús dentro de la iglesia? Es la base, el sustentador, el que le da solidez. Pero resulta que una casa no tiene solamente cimientos, también tiene paredes y tiene techo. Y resulta que aquí en la Biblia dice que Jesús es la base. Pero también dice aquí en la Biblia, en el versículo 5, algo interesante. Resulta que al cristiano lo llama también piedra viva. Ustedes son piedras vivas. ¿Por qué nos llama piedras vivas? Porque la muerte y resurrección de Jesús a mí también me dio resurrección, me dio vida. Entonces por eso en la Biblia me dice a mí, piedra viva. Claro, si yo me he acercado a Él, usted es parte de la estructura, de una estructura gigantesca que se llama iglesia, pero usted es parte de ella. O sea, usted no está alejado, sino que es parte, es como una piedrecita dentro de esa construcción. Usted es una de ellas y el que ha recibido al Señor es otra de ellas. Y así dice la Biblia que somos nosotros. Es como si después de que usted acepta al Señor Jesús, hubiésemos calificado como aptos para ser parte del edificio. Algunos seguramente con más cualidades que otros, eso no interesa. Pero yo quiero decirle que si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, usted fue apto, declarado apto para ser parte de esta construcción maravillosa que se llama iglesia. Y el Señor dice que es una piedra viva, no es una piedra muerta. Y cuando da a entender la Biblia que es viva es porque puede transmitir vida, puede ayudarle a otros a tener vida. Simplemente con el mensaje del Evangelio podemos hacerlo. Tenemos esta tarea interesante. No somos una piedra cualquiera tirada a un lado porque no sirve para nada. Aquí la Biblia dice claramente que tenemos vida en Jesús y somos aptos para el edificio. Usted no es salvo simplemente porque es parte de la edificación. Es parte de la edificación porque es salvo. Es diferente. Vuelvo a repetirlo. A usted sencillamente lo colocaron en la edificación que se llama iglesia porque aceptó a Jesús. Y esto es sumamente interesante. Lo primero que hace el Señor es decirme que usted y yo somos aptos para ser parte de esta construcción gigantesca que se llama iglesia.
que en este momento, según las estadísticas, tiene más o menos 1.500 millones de personas, la iglesia. En este momento, hablando de iglesia viva. Así que esto es lo primero que usted debe entender. El Señor lo considera parte de la construcción. Pequeño o grande, lleve mucho tiempo o poco, sepa mucho, haya hecho muchos cursos de capacitación o no haya hecho muchos. No se le olvide, piedra viva somos. Eso nos llamó el Señor, valiosa, importante. Eso somos. Gracias a Dios el Señor no es como nosotros, que nosotros sí hacemos acepción y a algunos los rechazamos y a otros los calificamos. Pero para el Señor no es así. Absolutamente a todo el que lo ha aceptado como Señor y Salvador, lo primero que aquí la Biblia dice es que el Señor le da como este título: piedra viva. Eso somos, con pecados o no pecados, con situaciones fáciles de manejar o difíciles de manejar. Lo que hace la diferencia es haber aceptado a Jesús y lo injertaron dentro de la pared, llamada iglesia, cuerpo de Cristo. Eso somos ustedes y yo. Pero dice más cosas. Esto siempre me ha parecido maravilloso. El concepto que Dios tiene de nosotros a mí siempre me ha parecido maravilloso. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, no calificamos. Empezamos a decir, pero imposible que yo sea estimado de tal forma por el Señor. Pero cuando usted va a la Biblia se da cuenta que el concepto que Dios tiene de nosotros es un concepto elevadísimo. Lo segundo que dice aquí en la Biblia es que nos llama sacerdocio santo. Observe esto. Sacerdocio santo. Y más adelante le dice real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote desde el Antiguo Testamento era el representante del pueblo ante Dios. En el pueblo Israel habían dos funciones específicas que eran importantes: profeta y sacerdote. El profeta era el que representaba a Dios y le hablaba al pueblo. Eso era el profeta. El sacerdote era el que veía las necesidades del pueblo e intercedía ante Dios. Y resulta que el Señor dice, después de que usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, ahora se convirtió en un sacerdote. Y dice algo más: sacerdote santo. Así que aquí tenemos una buena cantidad de sacerdotes. No porque seamos muy importantes en el ministerio o en la parte o en muchas otras cosas, sino porque el Señor lo dijo. Usted fue catalogado como sacerdote, sacerdocio santo. Y esto realmente es algo interesante. Es como si la Biblia le dijera, usted es un ministro de reconciliación. O sea, nos dieron una tarea. No solamente somos parte de la estructura, sino que aparte de esto el Señor nos está dando una responsabilidad. Es un ministro de reconciliación. A cada uno de nosotros nos dio esta tarea de manera especial. Le voy a invitar a que mire este pasaje, por favor. Usted lo va a leer ahí conmigo. Segunda de Corintios 5. Y volvemos nuevamente a la de Pedro. Segunda de Corintios 5. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. Segunda de Corintios 5 y vamos a leer desde el 18 hasta el 20. Vean lo que dice la Biblia que somos. Hablando de que somos sacerdotes, sacerdocio santo. Bueno, esto es para todos nosotros. A veces nosotros no nos la creemos. Es verdad. Bueno, tampoco lo estamos compartiendo para que entonces nos apoyemos en esto y no hagamos absolutamente nada porque ya tenemos el título de parte de Dios. No. Pongan atención a esto. Miren lo que dice. El texto está hablando del ministerio de la reconciliación. Y en el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos lo dio. En el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Y observen el 20, que es en el que me quiero detener. Mira esto. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Estamos leyendo ahora Pedro y fíjense lo que dice Pablo. Así que, vea, por favor, coloque su nombre ahí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Un embajador es un representante de un país en otro. Y resulta que aquí el Señor le está diciendo, ustedes y yo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no dice, algunos somos embajadores y otros están en proceso de ser embajadores. Está hablándole a la iglesia. Y Pablo dice algo interesante. Dice, somos embajadores. Y usted se va a dar cuenta que somos embajadores, aquí no tiene como ninguna opción como de que la persona dude al respecto. Lo está afirmando. Está diciendo, todos los que hemos aceptado al Señor Jesús, somos embajadores de Jesucristo. Tenemos una tarea. La tarea es ser ministro del Evangelio. O sea, ser instrumentos de Dios absolutamente todos. No solamente piedras de una construcción. La base es Jesús. Cuando usted se consagra al Señor, también es un sacerdote. Y la Biblia lo llama sacerdocio santo. Pero le invito a que nuevamente vaya al pasaje de Pedro, de primera de Pedro. Gracias a Dios ya me siento como un poquito mejor. Al principio fue un poquito difícil. Y volvámoslo a mirar. Primera de Pedro 2. Mira esto. Ahora vamos a detenernos en el 9. Bueno, también en el 5 dice que es para ofrecer sacrificios espirituales, aceptarlo a Dios. Pero mira el 9. Vea esto tan interesante. Fíjense que es incluyente, o sea, nos está incluyendo a todos los que conocemos al Señor. Vea lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido. En otra versión dice raza escogida. Raza escogida. Eso somos. Raza escogida por Dios. Es lo que el texto está diciendo. Y está refiriéndose a todos, absolutamente todos los creyentes. Voy a pedir que nos lo coloquen aquí en la TLA, por favor, el 9 y el 10, Jorge Mario. Si me ayuda. Vamos a mirarlo aquí. Mira esto. Vea cómo lo dice ahí tan interesante. Dice así. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios cuando aceptamos a Jesús. Son sacerdotes al servicio del Rey, del Señor. Y son su pueblo de raza. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Esto me llama a mí poderosamente la atención. ¿Saben dónde está uno de los problemas que nosotros tenemos? No le creemos a Dios. No le creemos. Porque empezamos a ver todos nuestros problemas, nuestros defectos, nuestras limitaciones. Y uno dice, sacerdote yo. ¿Será que Dios tiene razón? ¿O será que estoy en el proceso de ser sacerdote? Pero definitivamente yo pienso que Dios conmigo como que exageró. Bueno, le quiero decir algo. No exageró. Desde el momento en el que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, el Señor le dio este título, sacerdocio santo. O sea, usted lo es. Y lo es y yo lo soy no porque lo merezcamos. Esto no es de merecimiento. Es simplemente como regalo. Nos lo dieron. Sacerdocio santo. Vuelvo a repetirle, independiente de las debilidades, independiente de los pecados, independiente de las limitaciones. Si nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, lo somos. Si una persona no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pues no lo es. Pero si ya ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que es un sacerdote.
es alguien que ministra. Debe ministrar a Dios, lógicamente. Somos parte de su nación. Es lo que la Biblia menciona aquí. Nación adquirida por Jesucristo. O sea, eso somos usted y yo. No somos islas. No hemos sido colocados o abandonados como al garete. El Señor nos ganó, nos permitió conocerlo y nos abandonó y cada uno defiéndase como pueda. No dice eso la Biblia. Lo que la Biblia dice claramente es que nos incrustó dentro de la construcción y nos llamó sacerdocio santo. Linaje escogido, o sea, raza escogida. Cuando uno lo mira de esa manera, uno dice, impresionante. Valgo tanto para Dios. Muchísimo. Muchísimo. Cada uno de nosotros es supremamente valioso. Cada uno de ustedes es supremamente valioso para Dios. Más de lo que se imagina. Esto no es solamente un título para los que ya han tenido liderazgo o para los que definitivamente son bien fieles y siguen al Señor hace tiempo. Ni es un título que se adquiere después de tantos años de servir al Señor. Absolutamente eso nunca lo dice la Biblia. Simplemente se adquiere por haber tomado la decisión sincera de haber entregado su vida a Jesús. Nada más. Nada más. ¿Lo coloca el Señor en esa misma posición absolutamente a todos? Claro que sí. Entonces, ¿vale la pena seguir al Señor fielmente o no? Claro que vale la pena. Es que esto no es todo. Es simplemente la parte inicial. Pero nos llama nación santa. Y en estos versículos que usted leyó conmigo aquí dice que tenemos una misión. Obsérvenlo. Si usted se fija nuevamente, dice cuál es nuestra misión. Miren por favor el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice ¿para qué? Por favor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito del que es sacerdote. Esa es la tarea del que es sacerdote. ¿Cuál es? Anunciar la obra del Señor, lo que Él es y su obra. Esa es la tarea nuestra. Algunos lo harán de manera más ágil que otros. Ustedes recuerdan que en la Biblia siempre cuando se habla de los talentos, la Biblia dice que hay algunos que producen al 30, otros al 60, otros al 100. Pero en la Biblia también dice que uno debe dar fruto. Lo dice claramente. Y aquí dice la Biblia que hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. Entonces yo quisiera pedirle que si no lo hemos hecho, entendamos que Dios sí tiene un propósito. Y un propósito con cada uno de nosotros donde estemos. Al sacerdote, al que es piedra viva, el Señor le ha dado un propósito de vida. Es anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué llevar a cabo esta misión? Se preguntarán ustedes. Independiente de lo que sea, no hay excusa. A esta tarea nos han llamado y nos la ha encomendado el Señor desde tiempo atrás. Por favor, ¿por qué ponerle atención a esto? El versículo 10 lo dice. Me parece que hay varias razones para que uno le preste atención a este llamado. Mira el 10. En el 10 dice, aquí están las razones por las cuales yo debo ser alguien que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Una razón para anunciar el Evangelio. Yo antes estaba condenado. Me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí también la Biblia dice, antes no era pueblo de Dios. Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador, lo convirtió en pueblo de Dios. Lo hizo pueblo de Dios sin que usted pagara nada, ningún pase, ni absolutamente nada. A usted y a mí nos convirtió en pueblo de Dios. Estos somos pueblo de Dios. Y mira algo más que dice aquí en el versículo 10. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí hay una tercera razón, porque nos concedió su misericordia. Por esto es que es importante que como sacerdotes nosotros cumplamos la tarea. Durante esta semana estuvimos estudiando un material que lo llamamos consagrados. Y enseñábamos que una persona que es consagrada o dedicada a Dios debe darse a la tarea de saber administrar bien lo que Dios le ha dado. Y estuvimos estudiando que Dios a uno le da por lo menos 6 áreas a administrar. La una es el corazón, administrarlo bien. La otra es la mente. Otra más es la lengua. ¿Cuál más? Si recuerdan los que estuvieron, el cuerpo. Muy bien, administrar bien el cuerpo. Y 2 que son externas. ¿Cuáles son? El tiempo y ¿cuál otra? Los recursos. Eso quiere decir que sí nos han colocado una tarea y nos han dado un título. Piedra viva, real sacerdocio, nación santa. Eso somos definitivamente. Yo quiero invitarles a que sencillamente en este tiempo, sabiendo que esto es algo que no nos lo pueden quitar, ni que tiene vigencia, hasta tal año va a ser la oportunidad de que usted lo haga o no. Yo quisiera invitarle a que usted y yo nos dispongamos y nos consagremos al Señor. Voluntariamente usted se lo diga al Señor. Se lo diga al Señor, seguramente. No he vivido como tú quieres, pero realmente yo sí quiero consagrarme a ti, dedicarme a ti. Y le digamos al Señor que estamos dispuestos en primer lugar a acercarnos a Él. Le voy a invitar a que tomemos esta decisión. Aquí el secreto es acercarse a Dios. Desde el principio lo empieza diciendo. Necesitamos empezar a reforzar el estudio de la Biblia y la oración. Si yo quiero ser un buen sacerdote, necesito reforzar la cercanía con Dios. Necesitamos hacerlo. Y lo necesitamos hacer de todo corazón. Y en segundo lugar, dispongámonos a cumplir la misión. La misión está muy clara. Anunciarle a otros lo que el Señor nos dio. Simplemente por gratitud. Yo quiero invitarle a que ustedes me acompañen a hacerlo. Y se lo digamos al Señor y voy a invitarle a que cada uno haga una oración muy personal. Muy personal, usted se lo va a decir en este día al Señor. Si usted no está seguro de haber recibido a Jesús, le voy a invitar a que lo haga. Siempre he compartido que una persona puede estar asistiendo acá y no haber recibido a Jesús. La persona que no ha recibido al Señor no siente esa inclinación grande hacia Dios, aunque esté asistiendo hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué les parece si empezamos confirmando la fe? Y luego vamos a dedicarnos a Él. Le invito donde usted está a que usted ore conmigo. Y le voy a pedir donde se encuentra, que ahí, si no está seguro, absolutamente seguro de que es salvo, o lo ha dudado, lo ha pensado muchas veces, le voy a invitar a que hoy aquí, de corazón, usted lo haga conmigo. Y le diga al Señor, estamos en Semana Santa, terminando la Semana Santa del 2023. Quizá llevo ya hasta años asistiendo, pero no estoy seguro de tener al Señor. O a veces pienso que debo estarlo simplemente por el tiempo de asistencia que llevo. Pero no hay frutos, ni hay cambio de vida. Entonces le invito a que usted ore conmigo. Y usted aproveche esta oportunidad y ahí donde está, incline su rostro y le pida al Señor que llegue a su corazón. Pero le voy a pedir que lo haga de una manera tan sincera que no haya espacio ni para distracción, ni para nada más que le robe la oportunidad de estar con Él. En la Biblia dice, acercaos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y valiosa. Así que le quiero pedir donde está, que usted le diga, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados.
Te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y le voy a pedir que usted le dé gracias a Dios, porque la base de la iglesia no es la iglesia la que da salvación, es la base de la iglesia que es Jesucristo. Es el dueño de su vida. Y voy a pedirle que usted lo confiese donde está. Estamos terminando la Semana Santa del 2023. Ha tenido el Señor con nosotros mucha paciencia. Ha tenido el Señor con nosotros misericordia. Pero le invito a que usted le dé gracias al Señor. Ahí de manera particular, simplemente incline su rostro. Abra sus labios. No pierda esta oportunidad. Dígale al Señor que está muy agradecido porque Él dirige su vida. Quizá no seamos las personas que deberíamos ser. Quizá no seamos tan diligentes o tan dispuestos. Pero voy a invitar a que usted le dé gracias a Dios porque usted es una piedra viva. Dele gracias a Dios. Porque Jesucristo, la piedra angular, al resucitar, le dio a usted vida y a mí. Nos dio vida eterna, totalmente. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque nos colocó en esta construcción llamada iglesia, quizá en un lugar no muy visible, pero estamos dentro de la construcción, no afuera. Y ahí nos ha colocado el Señor por su infinita misericordia. No nos va a quitar de esa construcción llamada iglesia. Él sigue siendo fiel y sigue siendo bueno. Y ahora le voy a invitar también a que le dé gracias a Dios porque lo llamó y lo instituyó como sacerdote o sacerdocio santo, raza elegida. Eso dijo el Señor que éramos nosotros. Y no es cuestión de que aquí meditemos si lo creemos o no lo creemos. La Biblia dice que así es. Entonces simplemente voy a invitar a que le dé gracias a Dios porque lo colocó a usted como sacerdote. Y a mí, a cada uno, simplemente por su misericordia. Nos hizo embajadores para que anunciemos al mundo las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, quizás no lo estoy haciendo. Es posible que no esté haciendo mi labor de sacerdote. Pero sencillamente en esta tarde, yo quiero venir ante ti, acercarme a ti. Ese es el secreto. Acercarme al Señor. Y quiero en esta tarde, al acercarme al Señor, dedicarle mi vida. Yo quisiera pedirle que hoy donde usted está, le dedique su vida. Recuerdan, Él dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. No nos está preguntando si llevamos mucho tiempo dirigiendo nuestra vida a nuestra manera. No nos está preguntando si hemos sido muy útiles o no hemos sido muy útiles. Simplemente está haciendo un pedido en esta tarde. El pedido es simplemente que nos consagremos, que le entreguemos el corazón. Tampoco nos está preguntando si somos los más capaces. También es consciente de que tenemos miedo en muchas ocasiones y nos sentimos incapaces. Pero simplemente Él nos ha colocado en este cuerpo con una misión especial: ser un sacerdocio santo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Nada más que eso. Y voy a pedirle que por favor haga memoria de por qué hacerlo. ¿Por qué dedicarme o consagrarme al Señor? Por favor, démosle gracias al Señor porque nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Señor Jesucristo. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas,
Y la Biblia dice que Él estiró su mano y me sacó de allá y me sacó y me colocó en el reino de la luz. El Señor Jesús, a usted y a mí. Eso hizo por nosotros. No miró los defectos, simplemente nos amó. Les voy a invitar a que le demos gracias al Señor por eso. También vamos a darle gracias al Señor, porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Por favor, démosle gracias al Señor, porque ahora somos pueblo de Dios. Él nos ha escogido como pueblo y porque tuvo en nosotros misericordia. Entonces, en esta tarde, simplemente le quiero pedir que usted ore conmigo y le pida al Señor que reciba su ofrenda en esta tarde. Vamos a decirle al Señor Jesús que estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón, todo. Permítenos vivir, Señor, este tiempo que nos resta como sacerdocio santo y servirte. Por favor, guárdanos, dirígenos, bendícenos, háblanos a cada uno de manera particular. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén, amén. Bueno.